porque si no estoy mal nos ha llevado creo que 3, 4 domingos, hermano, para estudiar lo que es esta carta de Sardis. Luego sigue la carta a Filadelfia. Vamos a enriquecernos aún mucho más a través de los estudios de la Biblia y ir aprendiendo, que es lo más importante. Bien, vamos a ir al capítulo 3, versículo 4, versículo 6. Al versículo 6 vamos a estar leyendo en esa tarde, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. Cuando lo tenga, hermano y hermana, pues favor me responde con un amén. Apocalipsis 3, 4 al 6 dice la Biblia, hermanos y hermanas. Leemos la palabra de nuestro Dios, que nos dice de la manera siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos en esta tarde. Padre bueno que estás en los cielos, soberano Dios, en esta tarde, Padre, queremos darte la gracia, Dios mío bendito, por esta oportunidad, por este privilegio que tú nos concedes y nos permites, Padre, poder haber ya leído su palabra, Señor. Háblanos en esta tarde a través de ella. Padre, queremos crecer en el conocimiento tuyo, Señor, en esta tarde en nuestra vida. Que sea usted a través de su Espíritu Santo, Señor, Padre, poniendo, Señor, el querer y el saber en esta noche, Padre celestial, en nuestra vida. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que nos estarán escuchando a través de las redes sociales, Señor, a través de la página de YouTube. Dios mío bendito, derrame bendiciones sobre cada vida, derrame bendiciones sobre los jóvenes, sobre las familias, sobre los ancianos, Padre, en esta tarde. Oh Dios mío bendito, te lo ruego y te lo pido, Padre celestial, que sea usted hablando a nuestra vida, que sea usted a través de su Espíritu Santo, Señor, poniendo ese rema sobre mis labios, Dios mío, poniendo ese rema, Señor amado, en mi corazón en esta hora, Padre. Sea usted hablándonos, Señor amado, conforme a su palabra, conforme, Dios mío, a nuestras necesidades, Padre, te lo ruego en esta hora, Señor amado, y que sea usted obrando en las necesidades que hayan, Padre celestial. Si hay enfermos, te pedimos por ellos en esta hora. Si hay problemas, te pedimos que tú disuelvas todo problema, Padre celestial, en esta hora. Dios mío bendito, te doy las gracias, Señor, porque ya hemos leído tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es la única, Padre, que puede cambiar y obrar en la vida de los varones, Señor, en esta hora. No resta más, Padre, que darte las gracias y que sea usted hablándonos a través de su palabra. Todo eso te lo he pedido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, tengan la bondad de sentarse. La promesa a los vencedores. Con esto quiero terminar con ese tema, hermano, terminar la serie de estudios que hemos tenido a través de esa carta de Sardis, una de las iglesias, hermanos, con mayor exhortación, y una de las iglesias el cual recibe una de las cartas más pequeña pero más contundente, diría yo. Entonces, las promesas a los vencedores, según Juan, escribiendo aquí, hermanos y hermanas, dice la escritura que leíamos: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Cuando se refiere a vestiduras, que no han manchado sus vestiduras, hermanos y hermanas, estamos viendo y hablando, hermanos y hermanas, sobre las personas que se han mantenido consagradas a Dios. Aquellas personas, hermanos, aquellas pocas personas en Sardis que se mantuvieron firmes, hermanos y hermanas, en el camino del Señor. Recuerde que la mayoría de hermanos de la iglesia de Sardis habían perecido, habían sucumbido en la fe. Hermanos y hermanas, al parecer habían dejado que los deleites de la carne, hermanos, dieran prioridad en sus vidas. Cuando una persona le da prioridad a los deleites, hermanos, de la carne, a los deleites de esa vida, esa persona está a punto de sucumbir. Esa persona, hermanos y hermanas, está a punto
de sufrir lo que se le llama en el ambiente espiritual, la muerte, hermanos y hermanas, espiritual en su vida. Una muerte, hermanos y hermanas, que la persona aún puede continuar con vida, puede respirar, puede hablar, puede, hermanos, trabajar, puede hacer movimientos, pero en el estado espiritual de esa persona ya no hay vida. Y eso es lo que el Señor estaba viendo en la iglesia de Sardis. No todo estaba perdido. No todo, hermanos y hermanas, estaba muerto en ese lugar. Había un remanente, hermanos y hermanas, que se habían mantenido fiel a la palabra del Señor. Personas a las cuales no se contaminaron, hermanos y hermanas. Personas por las cuales se mantuvieron puras delante del Señor, hermanos y hermanas. Porque eso es lo que el Señor quiere, hermanos, en nuestra vida. Que nos mantengamos puros, que nos mantengamos limpios, hermanos y hermanas. Que nos mantengamos consagrados cada día delante de la presencia de Él, hermanos y hermanas. No hay cosa que Dios más desee en su iglesia, en el creyente, en la mujer, en el hermano, hermanos y hermanas, que nos mantengamos puros delante de Él, hermanos y hermanas. Porque se habían contaminado, se habían manchado, se habían ensuciado. Su vida, hermanos y hermanas, con lo mundano, se habían quedado ya sin mancha, hermanos y hermanas. Habían pecado, pecaban, fallaban, manchaban sus vestiduras, hermanos y hermanas. Por eso lo blanco, lo que significa y lo que da a entender en la Biblia es santidad. Hermanos y hermanas, nuestras vestiduras deben de estar blancas cada día, hermanos y hermanas. Nuestras vestiduras deben de ser resplandecientes, hermanos y hermanas, cada día, hermanos y hermanas, delante de la presencia del Señor. Ahora no se le ha dado prioridad a mantener las vestiduras limpias, hermanos y hermanas. Ahora se le ha dado, hermanos, la prioridad en muchas congregaciones, hermanos y hermanas, que usemos atuendos, hermanos y hermanas, que usemos vestimentas que nos hagan ver bien santitos, bien santitas, hermanos y hermanas. Pero hemos olvidado, hermanos, que lo que Dios más desea en nosotros es que usted y yo tengamos un corazón limpio, recto y agradable delante de la presencia del Señor, hermanos y hermanas. Y eso es lo que la iglesia de Sardis había olvidado. Ellos tenían obras, tenían grupos, tenían ministerios, pero se habían manchado, se habían contaminado con el pecado, hermanos y hermanas. Y eso es lo que hace que cualquier iglesia, hermanos y hermanas, se contamine, se manche, hermanos y hermanas. Y al tener esa contaminación en sus vestiduras espirituales, hay pecado entonces. Y ese pecado, hermanos y hermanas, es la que el Señor le hacía ver a los hermanos de la iglesia de Sardis, que estaban muertos espiritualmente. Según Santiago, capítulo 1, versículo 27, quiero que abramos nuestras Biblias. Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice la Biblia: la religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto es lo que debe hacer la iglesia: guardarse sin mancha, hermanos y hermanas, de este mundo. En el mundo somos, en el mundo estamos, hermanos y hermanas, pero no somos del mundo. No pertenecemos a este mundo, hermanos y hermanas. Hay iglesias que ya no hablan, hermanos, del pecado, que ya no hablan del arrepentimiento, que ya no hablan, hermanos y hermanas, sobre que los hermanos debemos de vivir una vida en santidad, hermanos y hermanas. Hermanos, al parecer el mundo ha invadido la iglesia, el mundo, hermanos, se ha apoderado de los púlpitos muchas veces, hermanos y hermanas. Pero el Señor lo que quiere es que usted y yo tengamos vestidura blanca delante de su presencia en esta vida. Hermano, es lo que Dios quiere, es lo que Dios examina en nosotros. Por eso Él está dando ese consejo, hermanos, a la iglesia de Sardis. Pero tienes unos pocos, no todos, tienes unos pocos por allí que no han manchado sus vestiduras. Y es por esos el cual Dios da, hermanos, esa promesa a ellos. La promesa a aquellos que no se contaminaron. La promesa a aquellos, hermanos y hermanas, que se han mantenido fieles a Dios. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras.
Si usted lee el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ni con la bebida, ni con el pan de la casa del rey. Hermano, porque para él, el digerir esa comida era contaminarse, era volverse impuro, hermanos y hermanas, porque él sabía que esas comidas, esas bebidas eran ofrecidas a los ídolos allá en Babilonia, hermanos y hermanas. Entonces Daniel toma una postura y dice: yo he puesto en mi corazón no contaminarme. Y es lo que la iglesia debe de hacer hoy en día. Ahora que viene el fin de año y que la gente anda alborotada, que guaro aquí, que cerveza allá, tómese un litrón y llévese otra gratis, hermanos y hermanas. La gente se revuelca en el mundo, en el pecado, hermanos y hermanas. Pero la iglesia es diferente. La iglesia, hermanos y hermanas, no está para involucrarse en las cosas de este mundo, hermanos y hermanas. Porque Santiago dice que aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. Y es lo que nosotros debemos de cuidar. El pecado es fácil. El pecado, hermanos, está en bandeja de plata todos los días. Pero el Señor nos recomienda a nosotros como creyentes fieles, o a los hermanos que se mantuvieron fieles en Sardis, que se sigan manteniendo puros. El creyente fiel y puro anda con Cristo de blanco. Anda de blanquito. Sus vestiduras son blancas, hermanos y hermanas, según lo que la Biblia enseña. Sus vestiduras, hermanos y hermanas, no se contaminan por las cosas de este mundo. Que muchas veces lo que nosotros, hermanos y hermanas, es lo que más a veces nos pasa. Nos contaminamos con las cosas de este mundo. Caemos en las corrientes de este mundo, hermanos y hermanas. Caemos en las mentiras de Satanás. Pero había un grupo en la iglesia de Sardis que sabían mantenido blancas sus vestiduras. Y dice más adelante: ellas andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor está diciendo: esas que andan con sus vestiduras sin manchas, esas andarán conmigo. ¿Por qué van a andar conmigo? Porque ellas son dignas que anden conmigo. Porque si yo soy santo, yo soy puro, ellas son dignas también que anden conmigo. Ellas son dignas que puedan seguir mis pasos. Ellas son dignas que donde yo esté, también ellas puedan estar conmigo. Entonces, si usted analiza, hermanos, si llevamos con entendimiento lo que es esta palabra, hermanos, nos daremos cuenta lo importante, hermano, y la prioridad que hay, hermano, para que el creyente fiel ande día tras día en la presencia de Cristo, y tiene la presencia de Cristo cuidándole y haciéndose cargo del mantenimiento puro que hay de parte del Señor. Por eso en la Biblia hay una frase que dice que el que esté limpio, límpiese más. Y el que esté sucio, dice la Biblia, ensúciese más. Pero el Señor no quiere que usted y yo nos descuidemos. El Señor, por lo contrario, lo que Él desea es que nosotros nos mantengamos limpios. El creyente fiel anda en victoria y pureza con Cristo. No hay nadie, hermanos, quien lo señale. No hay nadie, hermanos y hermanas, quien pueda hacerle ver a él, hermanos y hermanas, las cosas que están mal en su vida. El creyente fiel y puro recibe esta promesa porque él lo vale. Él es digno, dice el Señor. Si él es puro, si él no ha manchado sus vestiduras, entonces él es digno que esté conmigo. Entonces el creyente fiel, hermanos y hermanas, se complace que el creyente se concentra en él. Por eso el Señor llama dignos a aquellos que mantienen sus vestiduras blancas. Son personas dignas. Guárdame a esos hermanos que no han manchado sus vestiduras, a esos que no le han dado prioridad a las cosas seculares que ustedes han andado haciendo, hermano, porque eso es lo que tiene mayor peso. Una iglesia puede ser grande o puede ser pequeña, pero lo que vale delante de Dios, ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Cómo están las vestiduras? Hay promesas para estos limpios. Versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Hay promesas, hay 3 promesas en este versículo 5. 3 promesas que Dios mismo
está dando a los creyentes puros, a los creyentes que se han mantenido firmes. El vencedor está vestido de blanco. Esto significa la vestidura de la justicia y pureza que Dios da al creyente, que Dios da a través de Cristo al creyente, a la iglesia. Hermano, es lo que debe de mantenerse cada día, porque el creyente debe mantenerse sus vestiduras de la justicia puras, porque confía en la justicia de Cristo. No confiamos en nuestra propia justicia. Yo no confío en mi propia justicia, porque si yo confío en mi propia justicia, voy a perecer, voy a decaer, me voy a desanimar. Pero si yo confío en la justicia, en la pureza del Señor, que es Cristo, entonces yo me voy a mantener justo, me voy a mantener limpio, me voy a mantener íntegro delante de Él. Porque porque confío, hermanos, a Cristo, viviendo una vida, hermanos, justa delante de Él. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos y hermanas. Hay personas que se esconden, hay personas que quizás en sus audífonos, en sus auriculares, ya no andan escuchando himnos, andan escuchando, hermanos, música mundana, hermanos y hermanas, y vienen y dicen, es que escuchar música mundana no es malo. ¿Quién le ha dicho a usted que escucharlo del diablo sea correcto? Hermanos y hermanas, nosotros como hijos de Dios ya no debemos de andar oyendo las cosas que el mundo anda escuchando allá afuera. Nosotros tenemos que buscar cada día más la presencia de Dios en nuestra vida, hermanos y hermanas. Por más secreto que cometamos el pecado, o caigamos en el error, o caigamos en las ofertas de este mundo, el Señor lo ve todo. Al Señor no se le escapa nada. Quiero que vayamos al libro de Mateo 22:11. Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso número 11. Dice la Biblia: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nadie con pecado puede ir a las fiestas del Cordero. Nadie que practica el pecado en esta tierra tendrá parte con el Señor allá en el cielo, hermanos. Nadie. El Señor tiene que reclamarle a ese. ¿Y tú por qué no estás vestido de boda? Esto significa la justicia de Cristo y la pureza de Cristo en la vida de aquel hombre. Tú no estás vestido de pureza. Tú no estás vestido con la justicia de Cristo en tu vida. Y es allí, hermanos y hermanas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pues posiblemente pudiéramos decir que este hermano que es echado afuera, que es atado, que es amarrado, pudiéramos reflejar y decir que era un hermano de los de Sardis que habían muerto ya espiritualmente. Pero a la hora de la hora querían estar en bodas con el Señor. No se puede. No se puede. O somos de Dios o no somos de Dios. Pero lo cierto es, hermanos y hermanas, que en esta noche lo que Dios quiere en nuestras vidas son frutos. Amén. El árbol se conoce por sus frutos. Vamos al Evangelio de Lucas 15:22. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 22. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice Lucas en su capítulo 15, verso 22? Dice la Biblia, hermanos y hermanas: pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Diferente aquí, ¿verdad? Este tenía las vestiduras limpias. Este tenía la justicia de Cristo. Entonces, al tener la justicia, la pureza, sus vestiduras limpias, hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento de parte de Dios. Y es aquí, hermanos y hermanas, donde uno ve la diferencia. Aquel entró a la boda y no estaba vestido con sus vestiduras reales, o sea, con sus vestiduras de justicia,
con sus vestiduras puras, no las tenía. Mientras que aquí, en lo contrario, hallamos a alguien que sí tenía sus vestiduras limpias. Al tener las vestiduras limpias, dice aquí el versículo, el padre dijo a su siervo, sacá el mejor vestido. Diciendo en pocas palabras, vístanlo de justicia, vístanlo con pureza. Porque más adelante dice, este mi hijo era muerto, pero ha sido encontrado. Mientras que aquel era diferente. Aquel andaba muerto espiritualmente y muerto espiritualmente. Quería gozar del banquete celestial que Dios va a ofrecer a aquellos que se han mantenido firmes y fieles en este mundo. Veamos otra cita bíblica, según el apóstol Pablo, en capítulo 3, verso 22. Romanos 3:22. Dice la Biblia, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La frase correcta aquí sería la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia, que es algo que simboliza ser justos. Ser justos. Entonces, Pablo también nos está recalcando algo muy importante en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice la Biblia, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Vea esto. Muy bonita esta frase que Pablo está aplicando. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, en Cristo, la justicia de él. Una persona justa, una persona, hermanos, que no se ha contaminado por el pecado, es una persona, como le dice 2 Corintios 5:21, conoce la justicia de él, del Señor. ¿Qué otro punto podemos mencionar? El vencedor no será borrado del libro de la vida. Hay muchas interrogantes sobre la salvación. Y hay un tema que en lo personal suele sonar mucho en las redes sociales, que es el siguiente. ¿Se pierde la salvación? Surgen las preguntas. ¿Se pierde la salvación? Dicen. La salvación no se pierde. Quien se pierde es el hombre. Quien se pierde es el ser humano por alejarse de los caminos de Dios. Entonces, la salvación no se pierde. El vencedor no será borrado del libro de la vida. Este es un libro que tiene única y exclusivamente Dios, según hemos leído en el capítulo 3, versículo 5 de Apocalipsis. Sigamos la secuencia. ¿Qué dice el 3:5? El que venciere será vestido de vestidura blanca. Ya tocamos los textos bíblicos, ejemplíficos. ¿Qué más dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, ¿se pierde o no se pierde la salvación? No se pierde. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿A quiénes se refiere? A los justos. A los que no contaminaron sus vestiduras. A ellos les está diciendo. A los que se mantuvieron puros en esta tierra delante de Él. Pues a ellos les está diciendo, tú que te has mantenido firme, tú que te has mantenido justo, tú que te has mantenido bien, sin mancha y sin arruga, tu nombre no será borrado del libro de la vida. Ese es, hermanos y hermanas, una de las promesas que Dios da a aquellos que se mantienen firmes. Al morir, los nombres, los hombres de los no creyentes, o los nombres de los no creyentes, se borran del libro. Porque hay personas, hermanos, que creen como aquel que estaba aquel que estaba metido en las bodas, pero no estaba vestido de boda, fue lanzado. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hermanos, que tuvieron la oportunidad de ser salvos, pero sus acciones, sus hechos, las condenaron. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser
burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará y eso va a recibir. Entonces, diferente a los creyentes, el nombre de los creyentes ni se toca, se mantienen puros, no son borrados, ni siquiera se tocan esos nombres para los verdaderos creyentes, porque ellos recibirán vida eterna por haberse mantenido. Todos conocemos esta cita, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Vamos a tocar otros textos ejemplíficos, hermanos y hermanas. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 20. ¿Qué dice la Biblia? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea que el hombre no se va a salvar por echar fuera demonios. El hombre no se va a salvar por orar por los enfermos y que ellos sanen, hermanos y hermanas. El hombre se va a salvar que su nombre esté escrito en el libro de la vida eterna. Es allí donde se logra la salvación, según Lucas 10:20. ¿Qué nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 3? Vamos al libro de Filipenses, o a la carta del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Dice la Biblia: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Por eso repito, para alguien que se mantiene puro, para alguien que se mantiene firme delante del Señor, su nombre no es borrado. Por eso hay una enseñanza que se llama la seguridad de la salvación. Nosotros los días lunes los vamos a estudiar esos temas doctrinales. Lo importante de entender y creer es que la salvación no se pierde. Entonces, Pablo está recordando aquí, en Filipenses 4:3, hermanos, que cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y media vez está escrito en el libro de la vida eterna, si no se despillan, si no se apartan de los caminos de Dios, si juegan de la salvación que Dios les ha dado, sus nombres se mantendrán intactos, no serán borrados, no serán quitados de ese libro que solamente Dios tiene. Veamos lo que dice Apocalipsis 20:15. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Vea cómo va la secuencia. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos aquellos que han manchado sus vestiduras, que no se han consagrado con Dios, hermanos y hermanas. Por eso este mensaje no es que seamos extremistas, no es que seamos legalistas, hermanos y hermanas. Lo que se trata es que cada creyente, cada cristiano, cada evangélico en esta tierra se llame apostólico, se llame pentecostés, se llame profético, se llame metodista, se llame bautista. Lo que Dios quiere y demanda más en nuestra vida, que vivamos en santidad, hermanos y hermanas. Que hagamos honor a lo que está escrito en este libro, hermanos y hermanas, porque si hacemos honor a lo que está escrito en este libro, usted y yo tenemos derecho, parte directa al cielo, hermanos y hermanas, de parte del Señor. No hay nada que nos pueda mover. Pero ¿quién es el que nos hace la vida imposible para no llegar allá? Es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Personas que se le van a acercar, no hombre,
Mira, echate las cervecitas hoy en diciembre y te reconcilias ya en enero, hermanos y hermanas. No, hombre, vos estás todo apagado, estás todo triste. Anda a bailar el trencito, anda a bailar el chucuchán allá, hombre. Viví una vida alegre, viví una vida feliz. Hermanos y hermanas, son los deleites que el mundo pone, hermanos y hermanas. Pero es mejor ofrecer a Dios primeramente, hermanos y hermanas, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Y el diablo lo que quiera, que usted y yo nos apartemos de ese cauce que Dios nos ha puesto, hermanos y hermanas, para que seamos removidos. Y que peligroso nuestro nombre puede ser borrado. Éxodo capítulo 32, verso 33, una cita más. Éxodo capítulo 32. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 33. Cuando lo tenga, me responde con un amén. Amén. Dice la Biblia, hermanos y hermanas, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahí está. Al que pecare contra mí. Yo creo que esto es literal. Lo entiende hasta el Estercita, lo entiende. Aquí uno necesita hermenéutica, no necesita hacer exégeto, aplicar exégesis. No, literalmente. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Al que pecare contra mí. ¿Cuál es la misión de nosotros? No pecar. ¿Cuál es la misión de la iglesia hoy en el siglo XXI? No pecar. Que el que roba ya no robe. Que el que anda mintiendo ya no mienta. Que la que es novelera ya no ande noveleando, vieja novelera. Porque la gente lo malo rápido lo absorbe. El que debe, pague. El que anda, hermanos y hermanas, llevando calumnia, no sea chambroso. ¿Por qué? Porque el que pecare, yo raeré su nombre del libro de la vida. Y esto es lo que Dios demanda. Esto es lo que Dios desea que cada creyente, hermanos y hermanas, sin importar el nombre, la denominación, porque eso es lo de menos, viva una vida santa, temerosa de Dios. Por eso Salomón escribió en los Proverbios y dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Alguien que es sabio tiene temor a Dios. Alguien que no es sabio se va a dar en la cara. Simple y sencillamente. Otra promesa: el vencedor será conocido por Cristo. ¿Ante quién? Ante Dios. El vencedor. Cristo confesará que Él conoce al creyente que venció, manteniendo su espíritu vivo y concentrándose en el Señor mientras estuvo en vida en esta tierra. Qué bonito va a ser esto, que el Señor nos presente delante de su Padre allá en los cielos, porque no nos avergonzamos de dar testimonio acá en esta tierra. Y eso es lo que dice el versículo 5: y confesaré su nombre delante de mi Padre. Ahí está. Yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Y no solamente de Él, sino delante de los ángeles también de Dios. Vea las promesas que hay para los vencedores. Promesas para aquellos que se mantenieron puros. Por eso es lo importante, hermanos y hermanas, que aprendamos a vivir nosotros en santidad. Lo importante, hermanos, que usted y yo nos mantengamos puros delante del Señor. Hay promesas que el diablo da, pero son promesas falsas. Son promesas que se las lleva el viento. Por eso son estas promesas para aquel poco de hermanos que estaban en Sardis, que mantuvieran sus vestiduras blancas. Y si se mantenían como se habían mantenido, Él los iba a confesar delante de su Padre y delante de los ángeles de Dios.
y que su nombre no será borrado del libro de la vida. Dios quiere estar con aquellos que han sido fieles aquí en esta tierra, hermanos y hermanas. Quizás va terminando el año 2022. Quizás va pasando ya el año 2022 entre nosotros. Y quizás han pasado luchas, hemos pasado pruebas, hemos pasado por el valle de sombra de muerte quizás. Hemos sentido que ya no hemos tenido fuerzas para seguir adelante. Pero Dios es fiel, hermanos y hermanas, que no nos va a dejar, no nos va a desamparar, hermanitos y hermanitas. Él nos va a confesar delante del Padre allá en los cielos. Y eso será un galardón, un privilegio que el Señor mismo nos dará a nosotros. Pero debemos de mantener siempre limpia nuestras vestiduras. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a ir ya aterrizando en esta hora. Mateo 10:32, versículo 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Seremos de aquellos que Dios nos va a negar delante del Padre, o será de aquellos que Dios nos va a confesar delante de su Padre? Todo eso lo vamos a examinar según lo que hayamos hecho aquí en esta tierra. Porque hay creyentes que juegan a ser creyentes, hay hermanos que juegan a ser hermanos. Hermanos y hermanas, o somos o no somos. Vamos al Evangelio de Lucas 12:8. Lucas capítulo 12, versículo 8, dice la Biblia: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Aquí ya hay otra promesa: los confesará delante de los ángeles de Dios. O sea, bendiciones, hermanos, para aquellos que han mantenido su espíritu vivo. Para los que hemos estado viendo los días lunes, se recordarán que hemos hablado sobre lo que es el espíritu en el hombre, y que muy rico esos temas, hermanos, de la importancia de que el espíritu se mantuviese vivo. Al no mantenerse vivo el espíritu dentro del creyente, o dentro del hombre, o dentro de la mujer, aquel hombre, aquella persona caía en un estado de muerte espiritual. Entonces, por eso dice la Biblia que hay que mantener ese espíritu vivo. Pero ¿cómo vamos a mantener ese espíritu vivo? ¿Cómo? ¿Congregándonos una vez al mes? ¿Que cuando se nos deleguen responsabilidades no las cumplamos? No, hermanos y hermanas, debemos de mantener siempre vivo nuestro espíritu. Porque si lo mantenemos vivo, entonces Dios, hermanos, a través de su Hijo nos confesará delante de Él, delante de los ángeles, delante del Padre, delante de los ángeles. O sea que el Señor, vea esto, hermanos y hermanas, el Señor se sentirá tan feliz, se sentirá tan contento con nosotros, hermanos, que nos va a confesar aquí, nos va a confesar allá. Hermanos, Dios nos llevará para donde están los querubines, donde están los serafines, donde están los otros arcángeles, donde está Miguel, donde está Serafín, donde está el Padre Dios. Él estará contento de tenerlos. Como hacía su cipota cuando tenía a su novio. Ahí le andaban presentando: mira, esta es mi novia, mira, esta es mi chica, mi futura esposa, esta va a ser la madre de mis hijos. Nos andaban presentando con medio mundo. Así va a ser el Señor. Tan feliz va a estar el Señor, que nos va a andar presentando con los ángeles, con su Padre allá en los cielos, hermanos y hermanas. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice la Biblia: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O
Si confesares con tu boca. Pero si no lo confesó con su boca, entonces no hay nada. Esos hermanos de Sardis habían confesado con todo su ser, con toda la justicia, con toda su pureza en su vida, que Jesús era el Señor. Y no solamente lo habían confesado, lo habían vivido. Amén. Que eso es lo más importante. El vivir lo que habían recibido. Según se recuerda, en los versículos anteriores se habla de lo que ellos habían recibido y oído. Fue lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, ellos sabían y habían tenido valor, le habían dado valor a lo que habían recibido y oído. Según Apocalipsis 3:3. Y al darle valor a lo que ellos habían oído y recibido, o recibido y oído, ellos se mantuvieron puros. Hermano, porque eso es lo que habían recibido de parte del Señor. Juan termina la carta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apliquemos el mensaje a nuestras vidas. Si nosotros nos mantenemos justos, puros, sin mancha, delante del Señor en esta tierra, estas promesas que se les da a los hermanos en Sardis, estas promesas se hacen también personales para nosotros. Y al hacerse personales esas promesas a nuestras vidas, entonces quiere decir que usted y yo tendremos parte de aquellos que el Hijo confesará delante del Padre y confesará también delante de los ángeles de Dios allá en el cielo. Por eso el mensaje es, hermanos y hermanas, la recompensa para los vencedores. La promesa a los vencedores, a los que se mantuvieron puros, a los que se mantuvieron justos, a los que siguieron amando al Señor. Fue un remanente, pues a ese remanente Dios les dice: manténganse así, terminen y culminen la carrera que han iniciado, porque su nombre no será borrado del libro de la vida. Y yo no lo voy a negar delante de mi Padre, lo voy a confesar por lo contrario. Así que, hermanos y hermanas, mantengámonos fieles y puros delante de Dios. No nos escondamos del hombre, hermano, porque del hombre podemos escondernos y engañarlo, pero a Dios no. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no le podemos mentir, porque Él nos conoce muy bien, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de vuestros pies. Lo que nos queda es seguir viviendo una vida justa, pura y agradable delante del Dios de los cielos. Damos palmas al Señor en esta hora, hermanos y hermanas. Le voy a invitar a que cierren sus ojos en esta hora. Padre y buen Dios que estás en los cielos, Padre, en esta hora quiero darte las gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido en nuestras vidas, Señor. Padre, bendiga a los oyentes a través de las redes sociales, a través de la página de YouTube, Señor. Te pido por aquellos que han manchado sus vestiduras, Señor. Te pido, Padre, por aquellos que se han apartado de tus caminos, Señor, en esta hora, Padre. Te pido, Señor, que tú les hagas retornar a casa una vez más, Señor. Aquellos que se han apartado porque llegó el problema, llegó la dificultad, llegó la prueba, Señor. Te pido, Padre, en esta noche por cada uno de aquellos hermanos y hermanas que por A o B motivo se apartaron de tus caminos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, les atraiga. Que tu Espíritu Santo, Señor, puede inquietar sus vidas, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido, Padre, en esta hora, Señor. Y te doy las gracias a ti, Señor, por tu palabra
a nuestra vida. Gracias, Padre, por hablarme una vez más. Gracias por recordarme lo importante que nos mantengamos en santidad, que nos mantengamos justos y puros delante de ti, Señor. Ayúdanos y danos la fuerza, Padre, cada día. Todo esto, Padre, te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios ya en esta hora por que Él nos ha permitido poder estar en ese día, en este culto domingo, invitándoles, hermanos, para que asistamos siempre a la casa